Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Yurley Caterina Carreño Medina, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a realizar la sustentación del ejercicio que se realizó para la figura 1 circuito con fuente variable que se indicaba en la rúbrica. Em, Solicitaban hacer o graficar este circuito variable en un programa que se llama, como lo vemos en pantalla, Tinkercad. Entonces, lo que se hizo fue el montaje de la protoboard, el voltímetro y la fuente de voltaje. En la guía nos solicitaban exactamente realizar el montaje, como lo vemos. Entonces, conectamos la fuente de voltaje o la fuente de alimentación, lado positivo a la protoboard, lado negativo a la protoboard y asimismo hicimos con el multímetro lado negativo al, a la resistencia y lado positivo a la protoboard. Luego nos indicaba realizar una simulación con varios valores que, como lo vemos en pantalla, la construcción de tabla de datos donde nos pedían desde el voltaje de 3.5 hasta 5. Entonces, era tomar como tal la corriente en miliamperios y luego calcular las resistencias de cada valor. Entonces, en el programa le damos iniciar simulación. Entonces, teníamos, teníamos acá voltaje 3.5, nos daban los valores 3.6, nos daban los valores 3.7, 3.8, 3.9 y así sucesivamente hasta completar 5. ¿Listo? Después de eso, solicitaban colocar en la tabla todos estos valores y colocar el valor de las corrientes en miliamperios. Lo que hicimos fue multiplicar estos valores de voltaje por 10.000 y en la calculadora científica nos arrojaron todos estos valores desde el 3.5 hasta el 5. Entonces 0.35 por 10 a la menos 0.3 y así sucesivamente sacamos los valores con la calculadora de acuerdo a cada voltaje. Luego teníamos que hallar eh, el valor de la o calcular la resistencia en cada voltaje y lo que hicimos fue multiplicar el voltaje 3.5, perdón, dividir el voltaje sobre la resistencia y colocamos 3.5 dividido en 0.35 por 10 a la 3 y esto nos daba 10.000. Así sucesivamente hacíamos con los datos siguientes y como observamos, la resistencia nos da un valor de 10.000 en todos los valores de voltaje. Luego solicitaba la rúbrica hacer una gráfica de voltaje versus corriente y como lo vemos en pantalla, se realizó esta gráfica que va desde 0,35 hasta 5, donde podemos evidenciar que a mayor eh, corriente, poco a poco y paulatinamente va creciendo el voltaje. Y por último, nos indicaron realizar una infografía acerca de voltaje y corriente. Entonces, voltaje y corriente eléctrica, dimos una definición, que la energía necesaria para mover una unidad de carga de un punto de referencia negativo a un punto de referencia positivo se da en voltios y se conoce como voltaje o diferencia potencial.
Ilustramos con una imagen, con un voltímetro y dijimos que el voltímetro es un instrumento de medición utilizado, valga la redundancia, para medir las magnitudes de voltaje. Este se conecta al circuito eléctrico y por esto podemos medir el voltaje y otras, no solo el voltaje, sino también podemos eh, hacer mediciones en otros aspectos, pues todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica, ¿no? Colocamos un circuito abierto, un circuito cerrado, los ejemplos, ¿cómo se miden? Se miden en amperios, es un flujo de carga eléctrica que recorre un material y el multímetro mide magnitudes como voltaje, resistencia en circuitos eléctricos en diferentes rangos, perdón, y se utiliza para medir también la corriente eléctrica. Y eso fue por hoy la sustentación de la tarea cero de física electrónica.